En un mundo lleno de preguntas, decidimos empezar por responder la más sencilla. ¿Cuál es el problema? En este podcast, Mabel González y Marisol Gómez hablan sin rodeos de conflictos, acuerdos y desacuerdos, de lo que no se cuenta y todos deberíamos saber. Bienvenidos a ¿Cuál es el problema? Un programa en el que cada 2 semanas abordamos las realidades más complejas del mundo y de Colombia. Gracias por escucharnos y ser parte de este recorrido que emprendimos para profundizar en lo que hay detrás de los conflictos que están sacudiendo al mundo. Hacemos este camino acompañadas por los protagonistas de los hechos para que nos ayuden a ver y a entender el trasfondo de las situaciones que tienen sufriendo a millones de habitantes de distintos lugares, pero también para que nos den luces sobre las posibles salidas a los diversos conflictos y que así podamos pensar en un mejor futuro para la humanidad. Soy Marisol Gómez y para ayudarles a entender lo que pasa en este mundo lleno de tensiones, estaré siempre con Mabel González, ella desde España y yo desde Colombia. Gracias, Marisol, así es. Y comenzamos, como no puede ser menos, abordando en este programa la dramática situación de los palestinos en un momento en que todavía nos acompañan los ecos del boicot de manifestantes en España a la etapa final de la Vuelta Ciclista en Madrid como protesta por la participación de un equipo israelí. No sabemos todavía si este tipo de protesta puede inspirar otras similares en otros lugares del mundo. Lo que sí sabemos es que después de los atentados cometidos por Hamás contra Israel en octubre de 2023, la respuesta de este país ha sido una brutal campaña militar contra la Franja de Gaza, con bombardeos masivos sobre todo tipo de blancos, es decir, viviendas, edificios públicos, hospitales, escuelas, universidades. La destrucción es masiva y toda la población de la Franja ha sido desplazada. Las víctimas mortales son casi ya 65.000 civiles palestinos, sin contar todos aquellos cuerpos que permanecen bajo los escombros, así como cientos de trabajadores humanitarios, empleados de la ONU y periodistas. Esta campaña militar brutal y sin precedentes parece conducirse sin límites ni reglas, con crecientes voces internacionales que hablan de un genocidio. A todo lo que has mencionado, Mabel, sobre la feroz ofensiva de Israel en los territorios palestinos, hay que sumarle un hecho extremadamente doloroso: los cientos de muertes que han ocurrido literalmente por el hambre, de manera muy asombrosa. Mabel, Israel ha usado el hambre como arma de guerra en los territorios palestinos. Y a pesar de que la Corte Penal Internacional, que juzga a los criminales de guerra, ya dictó órdenes de captura contra el primer ministro Benjamín Netanyahu y su exministro de Defensa Yoav Gallant, la ofensiva del gobierno de Israel sigue imparable en los territorios palestinos. Hace unos días, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, abrió por primera vez la posibilidad de que la Unión Europea suspenda los acuerdos comerciales que tiene con Israel. ¿Será que esto va a ser posible, Mabel, finalmente? No sabemos si esa declaración muy novedosa en sí misma irá seguida de pasos concretos, pero lo que sí sabemos es que esta situación y esta ofensiva no van a parar a menos que aquellos que pueden hacerlo hagan la presión necesaria. Sin esa presión es imposible predecir hasta dónde va a llegar a Israel, que cuenta con el apoyo incondicional de Estados Unidos y el tácito de otros países. Porque además de Gaza y fuera de los focos, hay una sostenida violencia sobre Cisjordania, incluyendo Jerusalén Este. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, desde octubre de 2023, casi 1.000 personas han sido asesinadas en Cisjordania por las fuerzas israelíes o los colonos, y más de 40.000 personas han sido desplazadas por incursiones violentas, el mayor desplazamiento en la zona desde 1967. Sí, Mabel, como bien dices, la ofensiva no solo es en la Franja de Gaza, que es gobernada por el grupo radical Hamás, también en Cisjordania, que está bajo el gobierno de la Autoridad Nacional Palestina. Se ha sufrido la ferocidad del gobierno israelí y en esa zona, pues como ustedes saben, hay varios asentamientos judíos. Por supuesto, todo esto lo que hace es que nos preguntemos si Israel tiene intenciones verdaderas de resolver este larguísimo conflicto,
cuya solución, según un consenso más o menos generalizado en el mundo, es la existencia de dos estados, el palestino y el israelí. Porque este conflicto no comenzó en octubre del 2023, las tensiones arrancaron desde cuando el gobierno británico expresó su apoyo al establecimiento de un Estado judío permanente en Palestina en 1917, pero se agudizaron desde 1947, luego de que la ONU aprobó la partición de la histórica Palestina para los dos pueblos, los judíos y los palestinos. Desde entonces ha habido varias guerras, dos levantamientos palestinos y un constante avance territorial de Israel sobre los territorios palestinos mediante el sometimiento de sus habitantes. Exacto. Y todos los intentos por resolver este conflicto mediante una solución de dos estados, uno israelí, uno palestino, han fracasado. Y, por supuesto, es lícito preguntarse en este momento si las acciones de Israel no parecen cada vez más orientadas a borrar cualquier posibilidad de un Estado palestino en el futuro. Y esta guerra, que tiene ahora su foco en Gaza, se desarrolla también en el plano simbólico y de la información y la desinformación. No hay más que recordar el vídeo creado por inteligencia artificial que presentó el presidente Donald Trump y donde se plantea el territorio de Gaza, obviamente sin palestinos, como una nueva Riviera de Oriente Medio. Usemos comillas para expresar esto. El control de la información se ha convertido, por tanto, en un asunto clave y ningún periodista extranjero está autorizado a trabajar en Gaza. Una cuestión también sin precedentes en esta guerra, la ausencia de periodistas internacionales porque se les prohíbe el ingreso a los territorios palestinos en la medida en que no se quieren testigos. Por tanto, saber qué ocurre en Gaza depende enteramente de los periodistas palestinos, que deben informar mientras que sufren los bombardeos y ataques contra la infraestructura, contra sus viviendas, donde viven con sus familias, y periodistas a los que Israel ha convertido en objetivos militares. Por eso, justamente, Mabel, es un honor hoy para nosotras tener como invitado al periodista gazatí Khaled Hamad. Khaled ha trabajado desde Gaza para numerosos medios españoles desde el principio de la guerra. Perdió a su hijo mayor en uno de los bombardeos israelíes, tuvo que huir con su familia y desplazarse más de 17 veces dentro de la franja de Gaza. Sufrió un infarto mientras cubría la guerra, del cual milagrosamente sobrevivió. Khaled llegó a España en junio pasado, después de intensas gestiones diplomáticas para que se le permitiera la salida de Gaza junto con su familia. Pues tremendos antecedentes, Khaled. Bienvenido, Khaled, a este programa. ¿Cuál es el problema? Y sin duda alguna, Khaled, su historia personal es un fiel retrato de todo lo que está sufriendo el pueblo palestino. Y yo quiero arrancar esta entrevista con usted preguntándole, Khaled, ¿cuál es hoy el sentimiento de un ciudadano palestino frente a Israel en primer lugar y en segundo lugar frente a Hamás? ¿Cuál es el sentimiento, digamos, en general de los palestinos frente a Israel y a Hamás? Bueno, frente a Israel ya se sabe todo el mundo que estaban cometiendo un genocidio y la gente que están dentro de la franja están como si estuvieran en un corredor de muerte y cada uno está esperando su momento. Ahora, hacia Hamas hay que tener en cuenta que Israel quiere remarcar y fijar en nuestra mente de todo el mundo que la causa palestina ha empezado en el 7 de octubre. Nosotros antes del 7 de octubre llevamos 17 años bajo de un bloqueo donde se calculaba las calorías que entraban a Gaza. Estábamos en la cárcel más grande del mundo al aire libre. Ahora, el tema no es jamás otro. Israel lo que no quiere y siempre llama terroristas y radicales, quien lleva, digamos, la bandera de la resistencia, porque si nosotros recordamos antes de Hamas estaba Fatah y que son laicos, sin embargo se llamaban radicales y terroristas. Antes de Fatah era la Jihad Islámica, también les llamaban radicales y terroristas. Antes eran
a los años 70 los de la Frente Popular y estos comunistas, sin embargo, les llamaban radicales y terroristas. Entonces, nuestra causa no ha empezado, como usted dijo, que empezó en el 48, no vamos a hablar de antes, desde que los ingleses la han entregado a Palestina en un plato de oro a los israelíes, a los sionistas más bien. Entonces la gente ahora no echa la culpa nosotros eso, lo que pasó el 7 de octubre es una reacción a la ocupación, a la humillación, a la vida inhumana que estamos viviendo ahí. Y si no, por ejemplo, para saber qué intención tienen, ellos, por ejemplo, en Cisjordania no existe Hamas, no hay resistencia armada, sin embargo, siguen con lo suyo, están tragando a Cisjordania poco a poco. Y el plan que tienen lo dicen claramente, que ellos se quieren Gaza, Cisjordania, Gaza la van a regalar a Trump para hacer la ribera que quiera, y Cisjordania van a quedar ciudades rodeadas de colonos y soldados, bueno, diferentes cárceles al aire libre en Cisjordania, y luego encima ellos dicen que tienen derecho en Sinai, en Siria, en Irak, hasta el río, y Jordania toda, y un poco de Arabia Saudí. Y eso no es una imaginación o es un análisis, no, lo dicen todos los días, eso es lo que quieren. Entonces, nosotros como los de Gaza, ellos les que molesta que los países árabes, que son la mayoría de ellos, son traidores y esclavos y lacayos de Estados Unidos y de Israel, y solo ellos se tienen por vergüenza, no dicen que sí, están a favor de echarnos fuera de la franja, porque ellos tienen sus pueblos, sus ejércitos que rechazan esta traición. Entonces, por eso veremos que por los terminales que tenemos, por ejemplo, nadie es capaz de todos los países árabes a meternos una botella de agua sin el permiso de Israel. Lo mismo pasa en Jordania. Entonces, nosotros no tenemos otro remedio más que o luchar y conseguir nuestra libertad o morir, porque hay muy poca diferencia entre nuestra vida en Gaza y la muerte. Yo la consideraba cuestión de cambiar de costumbre, nada más. Nosotros estábamos muertos andando por encima de la tierra. Entonces, no hay otra manera que luchar. Y esto es un derecho, digamos, internacional a resistir, resistencia armada según todas las leyes del mundo, de Naciones Unidas, los conventos de Ginebra, de todo. Pero, por ejemplo, ellos consideran lo que está pasando en Ucrania, yo lo siento mucho por los ucranianos, eso es una resistencia y tienen el derecho a resistir. Y nosotros que no tenemos. Eso es lo que a nosotros como palestinos nos deja siempre un sabor amargo, el doble rasero. No sé qué diferencia entre un ser humano y otro. Eso es en general. Esta realidad que estás describiendo, Khaled, y esta realidad que fue incluso previa, es decir, la realidad de la vida en Gaza, previa a los ataques del 7 de octubre, porque este conflicto, como venimos hablando en este programa, tiene raíces que podemos buscar muy atrás y tiene manifestaciones que podemos buscar muy atrás. Entonces llega octubre de 2023 y se desata lo que podríamos denominar pues, una matanza sin precedentes de Israel que hasta ahora no ha sido nadie capaz de frenar. Khaled, tú estuviste allí, contaste, reportaste al mundo hasta el mes de junio de este año en que tuviste que salir lo que pasó en Gaza desde que comenzaron esos ataques y has dicho en alguna entrevista que cualquier película de guerra se queda corta. ¿Qué viste, Khaled? Creo que a la gente querrá saber. Bueno, ahí se puede ver de todo lo que es horrible. Por ejemplo,
cadáveres que se quedan. Por ejemplo, yo estaba en una casa y había un muerto enfrente de mi casa, pero yo no podía ni siquiera taparle porque había francotiradores. Yo he visto esta imagen, cuando un muerto primero se hincha, luego empieza al cabo de unos días a deshinchar. Y en el momento que yo he podido llegar a este muerto, estaba huesos en la ropa. Otros estaban aplastados entre dos techos. Cosas que no puede captar la cámara, por ejemplo, el olor de la carne humana quemada o podrida. He visto operaciones, se opera en el hospital en el suelo. Cuando yo tuve un ataque de corazón y no me han ofrecido nada de nada, ni una aspirina tenían. Y las operaciones se hacían en el suelo, hay que mutilar una persona, cortarle un pie o una mano o lo que sea, y llamaban, decían, ¿dónde están sus familiares? Como no hay anestesia, tenían que agarrarle y cortarle mientras que gritaba. He visto también ambulancias bombardeadas y colegios de las Naciones Unidas. Y, gente, todos eran niños y mujeres, todos, bueno, se recogían trozos y pedazos de carne humana. Y a periodistas, por ejemplo, los hospitales se fueron, como ha visto todo el mundo. Primero han bombardeado a un hospital y a quién, a periodistas dentro de un hospital en Cañones. No tienen límite, no tienen quien que les frena, están haciendo un genocidio con muchas ganas de venganza. Eso es lo que Cayer, está pasando. Sí, Cayer, a mí me gustaría, yo sé que es muy difícil recordar momentos difíciles para usted, para su familia, pero sí. usted podría contarle a la audiencia de cuál es el problema el día en que su hijo mayor murió bajo uno de los bombardeos israelíes. ¿Cuántos años tenía Sí. él? ¿Dónde estaba? ¿Cuántos palestinos murieron en ese ataque? ¿Cómo fue? Bueno, él se llamaba Omar, tenía 24 años, había terminado sus estudios y como ha sacado buenas notas, le han hecho a trabajar de profesor en la universidad, ha trabajado un año. Yo estaba en el norte porque mi casa en Gaza ciudad fue bombardeada la primera semana de la guerra. Entonces se fue a una casa de la familia nuestra en Jabalia, que más al norte de la ciudad. Ahí él se enteró de un amigo suyo que fue herido y el hospital no tenía casi nada de medicamentos. Entonces el médico ha dicho que necesitan esta medicina, es imprescindible. Entonces hay que buscarla y todas las farmacias fueron bombardeadas, la mayoría. Entonces mi hijo ha tenido que de pie 7, 8 kilómetros buscar esta medicina y al final la ha conseguido. Y de vuelta, nada más él la acercó del hospital, bueno, hubo ahí más que un bombardeo donde se murió, fue asesinado mi hijo y mucha gente que estaba alrededor, otro enfermero. Incluso el herido mismo más tarde fue muerto por falta de medicamentos y por más heridas que ha tenido del bombardeo. Y no hemos podido recuperar su cuerpo hasta la semana siguiente. Por ejemplo, él se murió el 24 de mayo, era un viernes. Hemos esperado hasta el viernes siguiente hasta que hemos podido recoger su cadáver de allí y para enterrarle. Bueno, perder un hijo no hay palabras para describir, pero solo puedo decirle que yo he enterrado mi corazón en su sudario. Sin embargo, si yo me comparo con otras familias, no, yo puedo considerar afortunado porque hay muchas familias de 30, de 40, ya sabe que nosotros, las familias son grandes y viven juntos, fueron borrados del registro civil. Y lo peor de estas familias, que se quede una persona de la familia, tanto es un niño, una madre, un abuelo, se queda solo, este pobrecito se muere de pena y de dolor todos los días. Debido a esto, nosotros, por ejemplo, sabíamos que eso es muy doloroso. Después de la muerte de mi hijo, yo tomaba la decisión,
después de consultar a toda mi familia, que tengo ahora 2 hijos y una hija, y mi mujer. Cuando había mucho bombardeo, nos sentamos todos en una habitación, la que creamos que es más protegida, y pegados uno al otro, con la intención, si cae una bomba, un proyectil, lo que sea, que nos mate de una vez, porque nadie quiere quedarse solo y que se mueran los demás. Y quedarse herido es lo peor que puede pasar a un ser humano, quedarse herido en Gaza por la falta de servicios sanitarios, de movimientos al hospital. Y con esto hemos estado hasta que hemos salido, después de cambiarnos de casa 17 veces, campando de la muerte a la muerte. Khaled, impresionante esto que nos estás contando. Lo estoy poniendo en el contexto de esta muy violenta ofensiva que lleva a cabo ahora Israel para supuestamente, son estas palabras tan limpias parecen a veces, ¿no? Para vaciar la ciudad de Gaza. Pero en estas circunstancias que estás contando de esta manera tan desgarradora, Khaled, ¿a dónde van a ir los habitantes de la ciudad de Gaza? ¿Hay algún lugar seguro dentro de la franja de Gaza? En toda la franja ni hay ni un metro cuadrado que está seguro. Si llegan a bombardear un hospital y a un quirófano, ¿dónde va a encontrar uno un lugar seguro? Aparte de esto, la gente ahora escapa del norte hacia el sur, donde no hay sitio para poner una botella. Y una vez que llega allí, no hay agua, no hay comida, no hay medicamentos, no hay luz, no hay combustible, ninguna. Bueno, no, es que no tienen, están así en plena calle, teniendo en cuenta que con esta guerra más que 85% de la población palestina viven de ayudas humanitarias, porque todo está, ya no existe, no hay trabajo, no hay salarios, no hay nada. Encima de todo esto, por ejemplo, periodistas, yo llevo trabajando con periodistas españoles desde más que 20 años. He encontrado casi la mayoría y también que venían de Sudamérica, digamos lo que hablaban español. Pero ninguno de ellos ha conseguido entrar. Todos me preguntaban, no hay manera, Israel no quiere que nadie se entere. Por eso para ella, los periodistas, más graves que los milicianos. Para ellos poner un chaleco donde está escrito prensa, eso quiere decir, es un objetivo para ellos. Y yo la verdad he tomado eso en cuenta. Por ejemplo, yo no trabajaba con cierta media de comunicación que me obliga a poner el chaleco antibalas y normalmente no ayuda nada. Entonces yo no ponía nada. Y así era, yo me sentía más protegido porque no pueden detectarme con los drones, con los francotiradores, porque ellos una vez que ven la palabra escrita prensa, inmediatamente le matan. Entonces, yo he tenido la suerte de que nadie me podía obligar a poner un chaleco, un logo, y con también mucha suerte he quedado vivos y todos los días escucho oigo, me llegan noticias de colegas, de vecinos, eso. Todos los días hay más muertos, el ritmo era normal para ellos, más que 100 personas al día. Y ahora con esta nueva incursión de Gaza, pues ya puede imaginar el número cómo va a subir. Incluso los puntos de reparto de comida la han utilizado como una trampa para cazar a la gente y matarles. Y ellos también, hay soldados, lo han reconocido, que han matado niños y ancianos, pero sin embargo todo el mundo hace la vista gorda en frente de ellos. A mediados
Bueno, primero, pues impresionante no solo lo que a usted le tocó vivir como ser humano, sino como periodista. Imagínese usted lo que nos cuenta de no ponerse un chaleco de un medio porque inmediatamente era objetivo militar de Israel. A mediados de septiembre, Israel bombardeó el territorio de Qatar en un intento de asesinar allí a los delegados de Hamas que negocian una tregua para Gaza con mediación justamente de Qatar, de Egipto y de Estados Unidos. ¿Qué posibilidades existen de que se negocie una tregua en la franja de Gaza? ¿Usted cree que alguna de las partes realmente quiere hacer esa tregua? Y también, pues usted nos hablaba ahorita de Hamas. ¿Cree que sí estaría interesado Hamas? Pues Israel parece que no, pero Hamas estaría interesado en una tregua. Jamás está interesada, claro, en parar este genocidio. Pero Netanyahu y sus ministros, esos como Ben Gvir y Smotrich, estos saben, en especial Netanyahu, si para la guerra quiere decir que él va a la cárcel. Entonces, él se parece en esta situación como los jefes árabes, saben cómo pierden el control o que el pueblo va por ellos, va a acabar con ellos, o van a, pero en Israel, bueno, como un país se considera entre paréntesis democrático entre ellos, ese va a ir a la cárcel, entonces él no quiere acabar la cárcel, por eso rechaza todas las propuestas de alto de fuego. Muchas veces jamás ha aceptado lo que ha propuesto Witkoff, el otro, y siempre Netanyahu busca una excusa, y eso lo están diciendo los israelíes mismos, que le están diciendo que estás sacrificando con nuestros hijos para que no te vayas a la cárcel. Eso ayer, familias de prisioneros israelíes que están en Gaza y los que están en la oposición, y hay muchos escritores, digamos, que se consideran ellos de la izquierda, y todo el mundo sabe, el pueblo israelí, que Netanyahu no quiere ir a la cárcel, quiere decir, va a terminar a seguir con la guerra, y se toma Gaza, no va a parar. Ahora va a Cisjordania y luego puede ser o Jordania o Siria, pero no hay manera, no hay manera, porque él sabe dónde va a acabar. ¿Se mezclaría aquí entonces, Hayed, un doble cálculo de alguna manera, un cálculo político o personal del primer ministro y de algunos ministros, etcétera, en relación con su futuro político, más y quizá el usar esto como la oportunidad para anexionar el territorio de los territorios palestinos? Exacto, es así, y todo el mundo lo sabe. El pueblo israelí, antes que nosotros, lo sabe y lo dice, y lo dicen, yo leo artículos que escriben y también en la tele, y eso le dicen, pero este hombre, como tiene una mayoría en el Parlamento, hace lo que le da la gana. Y desafortunadamente Trump le apoya a todo lo que quiera, y yo creo que va a ser regalo después de todo esto para Trump es darle Gaza, mientras que él va a tragar toda Cisjordania y va a seguir, y se termina con Cisjordania. Ha dicho él que puede entrar en Jordania, Siria, Líbano, porque no hay manera que pare Netanyahu, porque ya lo sabe más claro que el agua. Una vez que para la guerra, va a estar en la cárcel mucho tiempo. Calle, ¿cómo ve usted el futuro de la población gazatí en medio de de toda esta tragedia, el drama, este testimonio tan impresionante que usted nota? Usted como palestino, ¿cuál es el futuro de su pueblo? ¿Cómo lo ve usted como palestino? Bueno, la verdad, llevamos nosotros desde el 48 hasta hoy en día, como se dice, venimos de Guatemala a Guatepeor, cada vez nosotros perdimos. Y ahora esta guerra es diferente, en el sentido que nosotros ya estamos acostumbrados a perder, cada vez peor. Pero es la primera vez que Israel ha perdido mucho. No ha perdido, digamos, militarmente, eso, ha perdido el relato, que son el ejército más moral, que son víctimas, que son, bueno, esta ya todo el mundo sabe que es mentira lo que están cometiendo, un genocidio. Entonces nosotros, nuestra única esperanza
que haya más presión internacional, porque cada vez que yo lo veo, por ejemplo, ahora en general la posición del gobierno, de gobiernos, bueno, de la población, todo el mundo hay manifestaciones por todos los países, pero de gobiernos hasta ahora, digamos, lo que han tomado decisiones verdaderas, que son el gobierno español y el gobierno irlandés. Esperamos que contagian a otros y que pueden frenar a este genocidio, porque si no, bueno, van a acabar con el pueblo en Gaza. Pero sin embargo, nosotros como hemos tenido la esperanza que me pasaba a mi padre que fue echado de su pueblo, a mí la liberación se va a conseguir tarde o temprano. Nosotros es el único país que está bajo ocupación en el mundo. Y cada vez el mundo se entera que nosotros somos víctimas del sionismo y del imperialismo, y esperamos que eso es lo que nos ayuda. Y Khayer, ¿qué pensáis los palestinos? ¿Qué piensas tú, que has vivido toda esta experiencia, que conoces bien la historia y la historia de las relaciones de diferentes países con Israel y con Palestina? ¿Qué debería hacer la comunidad internacional, aquellos que quieran hacer algo? Primero, ¿quiénes deberían moverse y qué podrían hacer para contribuir a poner fin a este sufrimiento de los palestinos? Bueno, si todos los gobiernos pueden tomar medidas contra Israel, se va a quedar Israel aislada y va a aceptar tarde o temprano, va a aceptar las resoluciones de Naciones Unidas, de alguna iniciativa, que hay muchas iniciativas, cortar relaciones diplomáticas, económicas. Israel no puede vivir sin todo esto. Lo que pasa es que falta una decisión, digamos, general o de la mayoría que los países importantes, pero desafortunadamente, aparte del apoyo total de Estados Unidos, encontramos países como Inglaterra, Francia, Alemania, que les apoyan y participan en esta guerra con armas, con todo, y pasan de sus pueblos y de lo que pide la población inglesa, por ejemplo, alemana o francesa. Y eso tarde o temprano debería cambiar. Y esa es la única manera. No estamos pidiendo que empiece una guerra contra Israel, no, porque sabemos que con medidas políticas y económicas, Israel lo va a pensar más que una vez. Y se Khayer, va a mire, frenar. usted me disculpa, usted hace un rato nos decía que realmente la acción de Hamas contra Israel el 7 de octubre del año 2023, hace casi 2 años, realmente fue una especie de respuesta a un bloqueo económico que ustedes estaban viviendo hacía rato, y usted contaba que realmente los palestinos eran en ese momento unos presos, era una cárcel al aire libre, pero no podían ni salir a comprar alimento, pero además les tenían controladas las calorías. A mí me gustaría que usted explicara un poquito más eso, y también que le contara a la gente si realmente estos ataques sostenidos que cumplen 2 años ahorita, el 7 de octubre, de Israel sobre los territorios palestinos, ha aumentado el apoyo al grupo radical Hamas entre los palestinos. Vale, primero esta palabra radical, no sé, a mí no me cuadra, porque ellos llaman radical y terrorismo a quien lleva la resistencia armada, tanto si es islámico o si es comunista, bueno, para ellos radical, y desafortunadamente se repite mucho. Ahora nosotros antes, 17 años, jamás cuando ha ganado las elecciones de una manera democrática, y y no han conseguido gobernar en Cisjordania porque la autoridad palestina estaba en contra, y con el apoyo de Israel, el ejército israelí no han podido controlar. Entonces eran ellos ahí los buenos y son los gente gentil y cute en Cisjordania. Y sin embargo, lo están pasando muy mal en Cisjordania.
bueno, no como Gaza, pero bastante mal y les están tragando sus territorios y sus casas y lo están sufriendo. Por lo menos nosotros, uno se siente que ha hecho algo, resistimos. Nosotros íbamos, desde que ganó Hamas las elecciones, fuimos nosotros todos castigados. 17 años. Ahora, en los mejores momentos teníamos luz 8 horas sí, 8 no. Que son los mejores jornadas o días. Otras veces teníamos 2 horas al día, muchos días o algunas semanas sin nada de luz. Luego entonces ellos controlaban la luz. El agua también la controlaba, entonces teníamos que ver que ellos podían cortar el agua potable en cualquier momento. Combustible no entraba, porque siempre ellos tenían una lista que le llamaban de doble uso. Por ejemplo, el combustible es de doble uso. ¿Qué quiere decir? Que los de la resistencia pueden utilizar la gasolina para encender un generador que puede ayudarles para que arranquen un taladro que utilizan para el túnel. Un tubo de la tubería del desagüe, eso se puede utilizar para hacer un misil. El cemento está prohibido, controlado, la entrada de cemento y hierro, porque el cemento se puede utilizar en hacerlos. Todo tenía en esta lista doble uso, quiere decir, entra con cuentagotas. A pesar de esto, no se podía salir de la franja porque ellos controlaban, digamos, nosotros la única salida que teníamos es el terminal de Rafah. Entonces ellos o directamente prohibían la salida o presionando mediante Estados Unidos o a quien sea al gobierno egipcio que cierra el terminal de Rafah. Entonces, estábamos prácticamente en una cárcel. Nadie puede salir para seguir sus estudios. Incluso se queda uno dentro, todo lo conseguimos con dificultad. La comida, porque cuando protestaban, por ejemplo, ONGs internacionales, los israelíes decían, no, es que entra tal calorías. Bueno, calculaban todo. Menos mal que no podían controlar el aire o ponernos un puntador de oxígeno. Eso es lo que faltaba. Entonces, nuestra vida era muy, muy parecida a la muerte. Y la reacción, tanto es, bueno, jamás no ha hecho esta reacción sola. Hay todas las facciones, incluso facciones armadas de Fatah, lo que digamos que pretenden a la autoridad palestina. Eso, cualquier ser humano va a rechazar y va a luchar esta manera de vivir, de esclavitud y de humillación diaria. Entonces, esa era nuestra reacción en Gaza. Yo creo quizá, Khaled, te pregunto, que quizá esto entraría dentro de algo que nos daría para otro programa, que sería el más allá de la actual ofensiva sobre Gaza, cuál ha sido la vida diaria bajo la ocupación israelí en los últimos, no sé, 20, 30 años o desde el 67. Porque algo que quizá creo que a lo mejor a quienes no vivimos allí se nos olvida es qué significa estar ocupado y no tener un Estado. ¿Qué significa que no tienes ejército y que tus fronteras terrestres, aéreas, marítimas, en el caso de Gaza, las controla Israel? Exactamente. Llevamos, por ejemplo, 17 años con los drones, que hace el zumbido de dron, que hace un agujero en el cerebro. 17 años. Baja, una vez sube, y en estos 2 años, increíble zumbido que hace a uno, le vuelve loco. Y a nosotros, por ejemplo, cuando sabe uno no tiene esperanza, no hay futuro, todo eso lo estamos viviendo. Yo, por ejemplo, he vivido, no sé, 6, 7 guerras. He perdido tantos años yo de estudios, he perdido tantos años en la cárcel con la excusa de luchar contra la ocupación. Y no soy único, todo el mundo, no hay una familia, no tenía alguien en la cárcel o muerto
o herido. Bueno, todos nos ha tocado a todos los palestinos. Yo creo, Kayed, que no puedo, pues no podemos nosotras dos terminar este programa sin hacerle una pregunta y es, usted habla ahora con toda razón de una acción internacional muy tímida frente a Israel, decisiones muy tímidas frente a Israel para evitar que siga avanzando en la destrucción de los territorios palestinos. Y habla usted de la importancia de la presión internacional, por ejemplo, cortando las relaciones comerciales con Israel, que sería, digamos, algo que realmente afectaría a Israel y lo llevaría a detener esta ofensiva, esta brutal ofensiva que ha emprendido contra los palestinos. Pero le pregunto yo, desde este lugar del mundo, Colombia, le pregunto a usted, Kayed, porque se lo pregunta mucha gente, también es importante que los palestinos presionen a Hamas para que esté dispuesto a llegar a una tregua, para que esté dispuesto a ceder a veces, porque esto de la negociación es un asunto, cedes de un lado, cedes del otro. ¿Qué presión ejercen los palestinos sobre Hamas para que acceda a un acuerdo? Vamos a suponer sobre el terreno que Vale, la presión internacional vale. lleve a ese punto a Israel. Vale, si vamos a revisar las propuestas de alto de fuego, las ofertas, las iniciativas, podemos darnos cuenta que jamás lo ha aceptado. Pero lo que quieren ellos, los israelíes, es recuperar lo que les llama rehenes, entre paréntesis, y seguir con esta guerra. Y si jamás mañana se rinde, Netanyahu no se va a parar, porque esto quiere decir que va a ir a la cárcel. Entonces, la gente entiende que jamás ahora no puede hacer más que lo que ella aceptar, a soltar los prisioneros y pide que se pare la guerra. Y eso lo que pide es justo y que entra ayudas humanitarias. Eso es lo que pide Hamas. Parar la guerra, aunque no es justo llamar la guerra, no tenemos nada de ejército, donde ¿qué guerra es esto? Donde los muertos civiles con más que 80, 100 por ciento. Entonces, jamás lo que pide, y la gente, todo el mundo lo entiende, que pare la guerra, que entren las ayudas humanitarias, les van a entregar todos los prisioneros israelíes que tienen y que suelten ellos, no todos ciertos, porque también al otro lado hay que pensar que tenemos 10.000 prisioneros en los cárteles de Israel. Eso hay que tomarle en cuenta. Entonces, lo que pide Hamas es justo y normal y corriente, que no pide nada extraordinario que digamos hay que ver, que tiene que bajar el techo de sus... No, eso, parar la guerra, que entran las ayudas humanitarias y que empiezan con la restauración, reconstrucción de Gaza. Eso, muy sencillo. Muchas gracias, Kayed. Marisol, no sé si De nada. tienes una repregunta en este punto. Sí, yo tengo inevitablemente, Mabel, es difícil no preguntarle a Kayed después de oírlo. Una constante en su relato es que aparentemente hasta ahora los palestinos se han sentido muy solos. Así es, Kayed, ustedes se han sentido solos con Muy respecto. solos, no solo muy solos, y también el doble rasero que existe en este mundo. A mí ahora, desde luego, como palestino, ¿quién me va se atreve a hablarme de derechos humanos? Nosotros no hemos llegado a los derechos de los animales. Aquí en un país, por ejemplo, donde estoy en España, no se puede pegar a un perro o hacerle sufrir hambre y mucho menos matarle. Pero sin embargo, nosotros, se ven la gente en las pantallas, niños se mueren de hambre por falta de leche, enfermos que tienen enfermedades crónicas porque no tienen inyección de insulina. Y eso todo delante de los ojos del mundo. Entonces, ¿cómo yo voy a creer en derechos de los... ¿Dónde están derechos de los niños, derechos de las mujeres, derechos humanos? No existe. Eso para mí ya hoy en día, eso es todo mentira. Así, eso es la sensación que tengo yo.
Yo creo que sois los palestinos, obviamente, los que lo vivís en primera persona, en carne propia, pero quiero pensar y creo que hay mucha otra gente alrededor del mundo que es consciente de esos dobles estándares y que es consciente de la crueldad de lo que está ocurriendo con el pueblo palestino. Y bueno, ojalá que esas opiniones públicas que creen que una matanza como esta, en directo, transmitida en directo por televisión todos los días, no es aceptable ni legal en el mundo en el que vivimos, y que sean esos ciudadanos los que presionen a sus gobiernos para que a su vez tomen medidas. Por mi lado, si tuviera que quedarme con algunas frases extraordinarias de todo este testimonio de Kayed, creo que voy a quedarme con aquellas en las que de alguna manera atisbas una posibilidad de futuro, Kayed. Dices que esta guerra, que vosotros estáis acostumbrados a perder, pero que esta guerra es diferente porque Israel ha perdido el relato. Es decir, ha perdido la batalla del relato de quién tiene razón, quién es justo dentro de esta digamos, de esta guerra de la información. Mientras que vosotros siempre habéis perdido, e Israel lo pierde ahora por primera vez. Has dicho también que es preciso avanzar en el aislamiento de Israel, relaciones económicas, relaciones políticas, porque sin ellas Israel no puede seguir conduciéndose como se está conduciendo. Y yo creo que apuntabas, y creo que es algo muy emocionante dentro de todo este contexto que has contado y de toda esta experiencia que estáis viviendo como pueblo, que es que tu convencimiento de que la liberación se va a conseguir tarde o temprano. Sí, sin duda. Kayed, yo también, pues creo que has dicho cosas muy, muy importantes para que la gente que ve este programa entienda realmente parte de lo que está sucediendo en Palestina y en los territorios palestinos, porque pues, como hemos dicho, los periodistas extranjeros tienen prohibida la entrada a los territorios palestinos porque no quieren testigos. Y hay una cosa que a mí me parece triste, profundamente triste, pero también creo que va a ser un llamado a la gente que escucha este programa. Cayo dice que en España, donde está hoy con su familia, su esposa, sus dos hijos y su hija, ve que dejar aguantar hambre a un perro es castigado, pero que todo el mundo está viendo lo que hace Israel y nadie castiga a Israel. Yo creo que es importante también que en algún momento la comunidad internacional se manifieste de manera contundente frente a Israel, porque como bien lo dice Kayed, solo la presión internacional va a poder parar a Israel, y hasta ahora ha sido muy floja, Mabel, muy floja, Kayed, muy floja. Kayed, yo realmente, pues, mis respetos como periodista, por supuesto, porque sé que a usted le tocó cubrir esta guerra en medio de muchas afectaciones personales, pues por lo de su hijo, por los desplazamientos, por el infarto que sufrió. De verdad que muchas gracias por estar con Mabel y yo en Cuál es el Problema, y esperamos que este programa sirva para que quienes lo vean como ciudadanos presionen a sus gobiernos y que al final los gobiernos presionen a Israel a llegar a un acuerdo de paz que les devuelva la paz a los palestinos, la tranquilidad a los palestinos, pero también que los obligue a una reconstrucción, porque lo que hemos visto es que los territorios palestinos están prácticamente destruidos, han sido tierra arrasada, Mabel. Sin duda, y tanto en lo profesional, nuestra más sincera admiración y gratitud, también en lo personal, Kayed, y en lo personal a ti y a tu familia también queremos desearos pues todo lo mejor en esta nueva etapa que se abre en España. Esperamos que os sintáis bien, esperamos que os sintáis arropados y que podáis recuperaros y trabajar, pues bueno, para seguir trabajando por los demás que han quedado allí, que me imagino que es algo que...
Muchas gracias a ustedes que me han dado esta oportunidad para hacer la gente que se entere de lo que está pasando en Gaza. Y nosotros aquí, por mucho que estamos bien, y eso gracias a Dios ha sido un milagro, pero sin embargo tenemos ahí familiares y 2 millones de personas que están bajo peligro 24 horas al día. Entonces tenemos la verdad los corazones repartidos entre Gaza y España, pero no podemos hacer nada y esperamos que eso termine cuanto antes. Gracias, Khaled. Con esto vamos a terminar este episodio de hoy. De nuevo, gracias, Khaled Hamad. Y gracias a todos los que nos están escuchando desde Colombia, desde España o desde otro lugar. Recordaros que escuchéis el programa, que os suscribáis a las plataformas en YouTube y en Spotify, que nos sigáis en las redes para saber qué más viene. Sí, importante que nos hagan saber también la opinión sobre este programa, que nos den ideas sobre lo que quieren conocer, que nosotros con mucho gusto vamos a invitar a personas protagonistas de los hechos como lo es Khaled Hamad, un testimonio sin duda impresionante desde el punto de vista personal y periodístico. Mientras llegamos al próximo episodio, a todos, a Khaled, gracias por estar con nosotros y a todos ustedes, por supuesto, gracias por formar parte de este viaje y hasta la próxima. Adiós. Nos escuchamos en Spotify y YouTube.